Timoteo, capítulo número 5, versículo 17. Estamos leyendo, hermanos, la parte A y la parte B. Hasta allí nomás, hermanos. Primera de Timoteo 5, 17, la parte A y la parte B. Si alguien puede compartir la enseñanza en el grupo, maravilloso. Dice, hermanos, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos como, hermanos, por dignos de doble honor. Hermanos, estamos viendo cuál debe ser el trato que la iglesia debe dar a los pastores, pero terminamos diciendo, hermanos, quiénes son dignos, ¿cierto?, de tener doble honor. Y dijimos que el texto no dice que todos los ancianos, o si dice eso el texto. No, el texto no dice eso. El texto dice solo los que gobiernan bien. Es decir, hermanos, como para volver a recordar, solo aquellos que ejercen un santo compromiso, una excelencia, un esfuerzo, realmente usted ve que están dedicados en el ministerio. También, hermanos, dijimos que aquellos que merecen o que son dignos, mejor, de ese doble honor, son aquellos que van dejando a lo lejos o cerca una huella de amor, una huella de gozo, de disciplina, una huella de coherencia, una huella de pulcritud por la obra. También, hermanos, dijimos que son aquellos que lo han dejado todo con tal de que su iglesia local ponga su confianza en Cristo y su gracia. Pero además de eso, hermanos, vimos esta mañana aquellos que a través de sus vidas declaran que solo a Cristo servirán, que solo a Cristo honrarán hasta su último respiro. Aquellos que son o serán dignos de doble honor son aquellos que se levantan en la mañana, son aquellos que levantan al cansado, que abrazan al necesitado, que consuelan al que está desesperanzado y abatido. Y dijimos, hermanos, que para ellos debe haber una honra y un respeto por su especial tesoro. El Señor a los pastores les llama con un triple rol. Usted puede decirle al hombre que sirve al Señor pastor, puede decirle anciano o puede decirle también supervisor. Cualquiera de los tres está bien dicho, porque los tres hacen parte del rol del anciano. Es decir, el anciano o el pastor es supervisor porque vigila la congregación, es pastor porque cuida las ovejas y además de eso, hermanos, es anciano porque siempre tiene la sabiduría para poder organizar el lugar que Dios le ha dado. Vamos hoy, hermanos, a continuar entonces en esta tarde con la parte número 2 y es ¿qué significa ese doble honor? Ese doble honor, ¿qué significa? ¿Cómo podemos verlo por la Escritura? ¿Cómo podemos apreciarlo? Bueno, hermanos, pues ser tenido por digno de doble honor no solamente es darle la honra y el respeto al pastor por el trabajo, el cual, hermano, le recuerdo que es un trabajo maravilloso, no es sencillo, pero es un trabajo que delante de Dios es realmente algo especial. Lo segundo, hermanos, es que este digno de doble honor también significa dar una remuneración económica, una remuneración económica. Dignos de doble honor también traduce, vuelvo y repito, como una remuneración
económica. Miren, hermanos, en la actualidad, desafortunadamente, se observa un desequilibrio que confunde a los hermanos de varias comunidades. La pregunta es ¿por qué? Porque no se hace un estudio adecuado, porque no se usa este versículo de la manera legal, de la manera en que se debería usar. Y en muchas congregaciones la amplitud desmedida en cuanto a la remuneración económica ha llevado a aquellos que oprimen de manera ilícita a una iglesia local o a la iglesia del Señor, a que esos que oprimen se les dé un pago desmedido y que como el pago es tan desmedido, ellos puedan disfrutar de lujos en exceso. Permítame, por favor, y me explico. Hombres y mujeres que tienen títulos dados en ocasiones por hombres, que se volvieron intocables, que se han vuelto becerros de oro, que pasaron de ser humildes obreros que caminaban sin ningún problema por las calles a tener escoltas por sus muchas riquezas. Ya no tienen un carro de 10 millones, sino que ahora tienen un carro de 200 millones, ahora ya tienen hasta aviones privados y son personas que no se les puede hablar de cerca porque los escoltas inmediatamente quitan. Y eso, hermanos, no es un pastor. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a diferenciar que es un pastor bíblico y que es un pastor de los que hoy en día quieren, ¿cierto? Como ofrecerse para cuidar nuestras almas. Pero miren esto, hermanos, aquellos ancianos humildes, pastores realmente de un pequeño, de un mediano rebaño, ¿sabe hoy en día cómo son mirados por otros? Como fracasados, como escorias, como pastores sin impacto, que por causa del poco afecto, del poco amor y del poco cuidado de su iglesia, deben ser desafortunadamente bivocacionales. Ser bivocacional significa tener una doble ocupación, es decir, son pastores, pero también tienen que buscar trabajo, porque pues evidentemente, hermanos, no, o sea, la iglesia no tiene la capacidad para poder cubrir. Y ahí, hermanos, es donde voy a hacer la primera aclaración. Miren, hermanos, todo debe darse como la ley lo enseña, de forma natural. Esto no puede ser de ninguna manera obligado. A medida que la congregación va creciendo, las personas que el Señor ha puesto a manejar las ofrendas y junto a ellos la congregación deben siempre, hermanos, tener el buen deseo de bendecir al pastor o a los pastores de una manera económica. Pero miren, hermanos, algo que quiero aclarar. Uno no tiene que hacerlo porque le da pesar del pastor. Ah, pobrecito el pastor, que, mire, con la misma corbata, con la misma ropa, con los mismos zapatos, ¿cierto? Eso no significa que el pastor sea fracasado, simplemente, mi hermano, pues no hay problema con eso. Pero la iglesia, hermanos, debe también tener el deseo, la claridad de ordenar los recursos económicos y poder bendecir, ¿sí? Y recuerde que esta enseñanza es en general, hermanos. Por supuesto, hermanos, voy a hacer otra claridad, y es que la iglesia, hermanos, debe, comenzando por los pastores, deben ser ordenados en sus recursos, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar una provisión al anciano o a los ancianos en la medida, escúcheme, que sus posibilidades se lo permitan. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que usted, hermano, deje de pagar cosas
por darle al anciano, no, esa tampoco es la manera. No, hermanos, es organizar, ¿sí? Es organizarse. Como por ejemplo cuando usted dice, bueno, ya en 15 días llega el agua, entonces ya hay que irnos preparando, ya llega el pago de una cuota, hay que irnos preparando. La iglesia debe tener como prioridad, hermanos, siempre usted tenga eso en su mente como prioridad, la ayuda a sus ancianos. Siempre, hermanos. Eso es una prioridad. Eso no es lo último. Ah, nos sobraron 5,000 pesos. Vea, pastor, para 3 chicles. Porque, pues, ¿quién vive con 5,000, sí o no? ¿Quién vive con 100,000? Nadie, hermanos. Vuelvo y repito, hermanos. Vuelvo y repito por tercera vez. Todo se tiene que dar naturalmente y de acuerdo a las posibilidades de la iglesia. Pero hermanos, pensemos en esto. Si una iglesia, el Señor la bendice y las personas tienen un excelente sueldo y simplemente, hermanos, dan de vez en cuando, ¿eso está bien delante de Dios? No, no, hermanos. Entonces, si el Señor a ti te bendice, bendice. ¿Sí? Mire, hermanos, ningún pastor debe preguntarle a nadie cuánto gana, cuánto tiene. No, eso, hermano, jamás. El que es un buen pastor nunca hace eso. No, el pastor, ¿sabe qué hace? Simplemente reposa, descansa en la voluntad de Dios. Pero mire, hermanos, debemos decir, hermanos, que nosotros tenemos que ingresar, tenemos que meternos, perdónenme y permítanme usar esa palabra, meternos en la escritura para que la escritura nos permita sacar las riquezas que están allí. Leamos una vez más, hermanos, Primera de Timoteo 5, porque es que el texto, hermanos, es muy interesante. Miren lo que dice Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Estos textos los vamos a ir estudiando, hermanos, pero quiero que leamos ahora todo en conjunto, para que usted mire cómo el Señor aún en el Antiguo Testamento, lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento, habla de lo que al final dice. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ya aclaramos que hay que darle al pastor el respeto que se merece, ¿no? El amor, el cuidado. Pero también, hermanos, se le debe al buen pastor bendecir económicamente, ayudar. Pero mira lo que dice, mayormente, ¿a quiénes? Los que trabajan en hacer dos cosas que son diferentes, predicar y enseñar. Y miren lo que dice el versículo 18. Este mismo versículo el Señor lo usa. Eso lo vamos a mirar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y mire cómo termina la frase, digno es el obrero de su salario. Ahora, aquí me quiero detener, hermanos, y preguntarle algo a usted. ¿Usted es digno como obrero del salario que gana? Yo creo que la respuesta es sí. A usted se le contrata para hacer un trabajo, ¿cierto? Y al final del mes o al final de la quincena, ¿usted qué espera? Que a usted le bendigan o que le den mejor el dinero que le prometieron, ¿no? Que le vamos a pagar 2 millones, 3 millones, ¿cierto? 5 millones, lo que sea. Porque usted sabe, hermano, que no le van a retener su dinero. Porque para eso usted firmó un contrato, ¿cierto? Para eso usted está trabajando. Ahora bien, hermanos, los pastores no firmamos un contrato. Los pastores nunca decimos, bueno, vamos a firmar un contrato y este contrato va a ser por tantos millones. No, hermanos. Uno siempre va a estar a expensas de lo que quizás alguien se pueda levantar o algunos y decir, venga, porque no bendecimos. Pero el tema tampoco es por ahí. El tema es qué dice la escritura, ¿cierto? El tema no es lo que yo piense, porque lo que yo piense puede sonar muy bonito. Mire, esta semana traigamos una tortica, traigamos unos tenis, bueno, cualquier cosa. El tema, ¿qué dice la Biblia? Honra al pastor, ¿cierto? Dele doble honor, siempre y cuando que gobierne bien.
siempre y cuando sea un hombre de ejemplo, siempre y cuando sea una persona que deje huella. ¿Por qué? Porque él también come, ¿cierto? Él también tiene necesidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente allí se jubila, los pastores se jubilan a cierta edad. No he entendido por qué lo hacen, bueno, quizás es la cultura de ellos, pero realmente un pastor nunca debería jubilarse. Un pastor debería servir hasta el último día de su vida, a no ser que tenga un problema ya de salud muy grave, como por ejemplo un Alzheimer que no le permita ni entender ni recordar, o que de pronto esté postrado en una cama, ¿no? Entonces, así pues como, pero se supone que se pueden levantar otros hermanos, pero aún así, hermanos, lo que Pablo está diciendo acá, después de haber pasado por los jóvenes, los ancianos de edad, las ancianas, las jóvenes, ¿cierto? Las viudas, es también bendigan a quién, a sus ancianos, ayúdenlos, ¿cierto? Económicamente, sí, pero también, hermanos, emocionalmente. Eso también hay que hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Ustedes hoy lo decían, porque somos de carne, ¿o no? Que uno también se cansa. Hermanos amados, si el Señor no lo permite, continuaremos, hermanos. Continuaremos. Por favor, hermanos, póngase sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, hermanos, y por este día. No sin antes, hermanos, recordarles lo importante, hermanos, que es servir al Señor. Permítame dar, hermano, algunas conclusiones. Vea la primera. Los pastores deben gobernar la iglesia de Cristo de la forma correcta, amándola, cuidándola, guiándola, enseñándola, corrigiéndola, para que en ella, ¿quién sea glorificado? Cristo. Cristo, hermanos. Entonces, un pastor que gobierna bien, hermano, realmente es un regalo de Dios. Pero un pastor que gobierna mal, hermano, realmente puede, en vez de bendecir la iglesia, traer es un yugo, hermano. ¿Sí? Pero el problema es que a veces la iglesia no lo ve así, hermano. Sino que a veces dicen, no, no importa, igual es el pastor que nos tocó. No, hermanos, si no es. Lo segundo, hermanos, la iglesia del Señor debe levantar diariamente un gran aprecio por los hombres que su Señor ha escogido para su servicio. Deben identificarse con su labor, tener un alto respeto por su llamado y darle el honor que Dios ha colocado en ellos. Ustedes, hermanos, y yo no podemos rebajar el honor que Dios ha dado a un pastor. Ojo, hermanos, porque eso delante de Dios es un pecado. Si el Señor ha dado a la iglesia los pastores como regalo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cierto? Para rebajarlos. ¿Quiénes? No somos nadie. Muy bien, hermanos. Póngase de pie y oremos, hermanos queridos. Señor bendito, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos en esta tarde por ayudarnos, Señor, este buen tiempo. Padre, hoy tu palabra, Señor, ha sido abierta, ha sido puesta delante de ti. Y hoy, Señor eterno, te rogamos y te pedimos que nos sigas ayudando en lo que resta la tarde. Que nos permitas, Señor, siempre hacer las cosas de la manera diligente. Gracias, Señor, por los hermanos, por las hermanas. Gracias porque hoy ha sido un día muy especial. Permítenos, Padre, que más personas puedan unirse, que más personas puedan, Señor, poder acompañarnos en este día del Señor y que podamos nosotros seguir creciendo. Permítenos también que mañana podamos disfrutar como hermanos,
como iglesia y que esta semana sea una muy buena semana. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a ver a los ancianos como esos hombres dignos de doble honor. Permítenos, Señor, aunque quizás veamos su debilidad y su fragilidad, seguirles amando y bendiciendo, Señor, y seguir orar por ellos, para que ellos siempre puedan traer ese pasto, esa comida que nuestra alma necesita. Señor, te bendecimos y te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a cantar un himno